Bueno, entonces en el siguiente ejemplo tenemos una piedra lanzada desde una terraza con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo y entonces nos dicen que el edificio tiene una altura de 50 metros, ¿sí? Nos piden que tomemos t igual a cero, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve esto? Entonces este es el edificio, la altura es 5 metros, la piedra es lanzada desde la terraza con 20 metros y hace, o sea, sube y vuelve y baja, ¿listo? Entonces nos piden hallar el tiempo en el cual la piedra alcanza su máxima altura, es decir, cuando llega a este punto. Listo. Como ve, entonces nos piden hallar la máxima altura de la piedra, tomando como referencia la altura, la terraza del edificio. Ya vamos a decir qué significa eso. Y lo último nos dicen que determinemos, ¿sí? Que determinemos la velocidad de la piedra no, la velocidad de la piedra a la altura de la terraza cuando está en caída, es decir, cuando la piedra ya se devuelve, ¿sí? Y se devuelve en este punto, entonces en este punto, ¿sí? O sea, la misma altura donde es lanzada, hay que hay que calcular la altura. Y ya por último, entonces nos dicen hallar la velocidad y la posición en t igual a 5 segundos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el primero. ¿Listo? Halla el tiempo en el cual la piedra alcanza su máxima altura. Bueno, entonces como esto es un ejemplo de caída libre, en caída libre pues se toma la aceleración como una aceleración constante. ¿Listo? Entonces las ecuaciones que vamos a tomar son las de aceleración constante. Aquí tenemos el resumen de ecuaciones de cinemática, ¿sí? Las 5 ecuaciones. ¿Listo? Entonces, las que vamos a tomar para desarrollar son las que son de aceleración constante. Esta es aceleración constante, y esta también es de aceleración constante. ¿Listo? Entonces, vamos a copiar esas tres ecuaciones. ¿Listo? Entonces, para tenerlas como punto de referencia, bueno, dejémoslas ahí. Bueno, como esto se está moviendo en el eje Y, ¿sí? Este es el eje, esto es X y esto es Y, ¿cierto? Entonces, realmente la piedra solo se mueve en el eje Y, ¿sí? O sea, vamos a tomar en cuenta esta curva de acá, sino que sube y vuelve y baja, ¿listo? Entonces, aunque hubiésemos escrito en las ecuaciones de cinemática X, ¿sí? Pues simplemente es cambiar el X por Y, ¿listo? Entonces no se asuste si ve un Y, eso es porque simplemente igual se está moviendo en una sola dimensión, estas ecuaciones son para una dimensión, entonces donde vea X simplemente vamos a poner Y, ¿listo? Entonces bueno, empecemos con el primer ejemplo, con la primera parte. Entonces lo primero que nos dicen es hallar el tiempo en el cual la piedra alcanza su máxima altura, ¿listo? Entonces tenemos que encontrar una ecuación. Bueno, lo primero es tomar los datos que están en el ejercicio, ¿listo? Entonces si nos paramos en este punto, borre esto, bueno, entonces si nos paramos en el punto, en este punto, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una velocidad inicial, ¿cierto? ¿Qué más podemos tener en este punto? Como aquí influye la gravedad, entonces tenemos la aceleración. Entonces la aceleración es la misma gravedad. ¿Listo? Entonces esa aceleración es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? En este punto adicionalmente, ¿sí? O bueno, escribamos aquí, marquemos más bien esto como punto 1. Punto 1. ¿Listo? Entonces en el punto 1, ¿qué datos tenemos? Entonces tenemos la velocidad inicial, ¿cierto? Igual a 20 metros sobre segundo. Listo, tenemos la aceleración, que es la misma gravedad. Esto es igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Listo. Adicionalmente, ¿qué más tenemos? Tenemos la posición. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Como solo nos piden el tiempo desde acá hasta acá, ¿sí? Entonces podemos tomar como punto de referencia la azotea. Entonces quiere decir que en la azotea, pues Y, acuérdese que es el mismo X en las ecuaciones, ¿listo? Va a ser igual a ¿quién? A 0 metros, ¿listo?
Entonces, adicionalmente, como nos decían que en este punto t es igual a 0 segundos, ¿listo? Entonces, esos son los datos que tenemos para este punto 1, ¿listo? Que estamos analizando. Entonces, con estos datos, ¿sí? Lo que nos piden es hallar ¿qué? Nos piden es hallar el t final, ¿cierto? Cuando alcanza esta altura, ¿listo? Entonces, ¿qué ecuaciones nos sirven de cinemática? Pues si nosotros miramos las ecuaciones de cinemática, aquí están las ecuaciones, ¿listo? Entonces nosotros tenemos velocidad inicial, ¿cierto? La velocidad final para ese movimiento, ¿cuánto vale? Bueno, cuando llega aquí a la altura máxima, sí, ese fue el dato que me faltó. Cuando llega a la altura máxima, pues no tiene velocidad porque se queda ahí un momento en reposo, ¿cierto? Entonces quiere decir que la velocidad final va a ser igual a ¿qué? A 0 metros por segundo, ¿listo? Entonces volvemos a nuestras ecuaciones, ¿listo? Entonces lo que nos pedían era t en este punto, ¿no? T, aquí cuánto vale, ¿listo? Entonces miramos nuestras ecuaciones, siempre tengan en cuenta las ecuaciones, cópielas, ¿listo? Entonces tenemos aceleración, tenemos velocidad inicial, tenemos velocidad final, entonces quiere decir que de esta ecuación podemos despejar el tiempo. Entonces para hallar ese tiempo vamos a utilizar nuestra ecuación número 3, ¿listo? Entonces vamos al ejercicio, ¿listo? Entonces utilizando 3, utilizando 3. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Tenemos que la ecuación es que velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, ¿cierto? Más la aceleración por el tiempo. ¿Listo? Entonces, aquí ya sabemos que la velocidad final vale 0. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, nos va a quedar que ¿qué? Que 0 va a ser igual a ¿quién? A la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Listo? Pero la aceleración recuerde que es la misma gravedad, entonces la vamos a cambiar aquí por g. ¿Listo? Entonces despejamos de aquí el tiempo, entonces este pasaría ya a restar. Entonces nos quedaría ¿qué? Nos quedaría menos b sub i, ¿listo? Va a ser igual a ¿quién? A g por t, ¿listo? Sin embargo, tenga en cuenta que la aceleración, ¿sí? La gravedad siempre va hacia abajo, ¿cierto? Entonces quiere decir que esto realmente la gravedad es menos 9.8 metros por segundo, ¿listo? Entonces aquí vamos a despejar t, ¿listo? Voy a hacerlo aquí al lado. Entonces t a qué va a ser igual a quién? Va a ser igual a la velocidad inicial menos velocidad inicial sobre la gravedad, ¿listo? Entonces tiempo a qué va a ser igual, la velocidad inicial eran 20 metros sobre segundos, ¿listo? Sobre negativo, sobre la gravedad que equivale a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿listo? Entonces de acá podemos cancelar las unidades, metros con metros, segundo cuadrado con este segundo de acá, entonces a la final nos va a quedar solo segundos, ¿listo? Entonces si hacemos la división de 20 dividido 9.8, entonces eso nos va a dar igual a ¿quién? Entonces t va a ser igual a 2.04 segundos. ¿Listo? Entonces esto es el desarrollo de la primera. Entonces recuerde, siempre vea las ecuaciones y mire qué datos tiene. Bueno, entonces aquí ya tenemos un dato que sería el del tiempo. ¿Listo? Entonces tiempo va a ser igual a 2.04 segundos. ¿Listo? Adicionalmente, bueno, en el punto C, entonces allí el tiempo en el cual alcanza su máxima altura, entonces ya lo hallamos. Parte B, entonces halle la máxima altura de la piedra tomando como referencia la terraza del edificio. ¿Listo? Entonces, si nosotros miramos las ecuaciones de cinemática, recuerde siempre tenerlas ahí. Entonces las ecuaciones de cinemática, ¿cuáles nos servirán? Bueno, ya tenemos el tiempo, ¿cierto? Entonces tenemos posición final, es lo que nos piden, ¿cierto?
La posición inicial ahí, ¿cuánto será? La posición inicial equivaldrá, como estamos tomando como punto de referencia entonces la posición inicial para eso, o sea, lleva a ser igual a cero. ¿Listo? Por otra parte, ¿listo? Por otra parte, entonces tenemos velocidad inicial, ya tenemos tiempo y tenemos aceleración, que es la gravedad, ¿no? Entonces quiere decir que con esta ecuación podemos hallar la posición final de la piedra, es decir, cuando se encuentra en su altura máxima. ¿Listo? Entonces pasamos aquí y copiamos nuestra ecuación. Entonces vamos a solución de la parte B. ¿Listo? Solución de B. Entonces copiamos la ecuación. La ecuación es igual y final, ¿cierto? Acuérdese que simplemente podemos cambiar y por x, pero las ecuaciones son las mismas. Va a ser igual a quién, a y inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio, ¿sí? Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Entonces ya simplemente nos queda reemplazar datos. Entonces ya sabemos que y sub i equivale a 0. ¿Listo? Entonces nos va a quedar que y final va a ser igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Entonces reemplazamos valores. ¿Listo? Entonces evaluando. ¿Listo? Entonces nos va a quedar que y final va a ser igual a ¿quién? La velocidad inicial era de 20 metros, ¿cierto? 20 metros por segundo sobre segundo multiplicado por el tiempo que nos dio 2.04 segundos, ¿listo? Más un medio de la aceleración, pero la aceleración recuerde que es la misma gravedad, pero va en sentido negativo, es decir, por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y aquí multiplicado por el tiempo al cuadrado, que es 2.04 segundos elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces si usted hace esta operación, bueno, aquí podemos cancelar unidades. ¿Listo? Entonces estas unidades con estas unidades se van. Aquí, como este cuadro actúa sobre ambos, entonces quiere decir que podemos reescribir esto como ¿qué? Como 2,0,4 elevado al cuadrado, ¿sí? Por segundos al cuadrado, ¿sí? Entonces ahí los segundos cuadrados se me cancelan, ¿listo? Y entonces nos quedan unidades coherentes, ¿no? Metros y metros, ya que estamos hallando distancia, ¿no? Tiene que rectificar que las unidades sean coherentes. Entonces YF va a ser igual a ¿quién? Bueno, después de desarrollar todo este cálculo nos va a dar que equivale a 20.4 metros. ¿Listo? Entonces esa es la solución de la parte B. Quiere decir que la altura que alcanza aquí, la piedra, ¿listo? En esta parte, en la máxima altura, entonces aquí y equivale a 20.4 metros. ¿Listo? Y el final, ¿no? Y el final. ¿Listo? Y entonces aquí ya podemos pasar a solucionar la parte C. ¿Listo? Entonces nos dice cuál es la velocidad cuando la piedra retorna, ¿no? Esa era la parte C. O sea, entonces es la velocidad, toca calcular en este punto, pero ya cuando ¿qué? Cuando va en bajada. ¿Listo? Entonces aquí hay que tomar en cuenta que la velocidad en ese punto equivale a ¿cuánto? A 0.0 metros por segundo, ¿no? En este punto que es el más alto. ¿Listo? Entonces podemos pararnos sobre este punto y tomar como referencia este punto de acá. ¿Listo? Entonces quiere decir que para ese ejercicio podemos tomar la posición inicial como 2.4 metros, el tiempo desde 0 y la velocidad igual a 0, metros por segundo. Sin embargo, también podemos utilizar otra de las ecuaciones de cinemática. ¿Listo? ¿Cuál ecuación de cinemática está aquí?
Entonces podemos utilizar esta de acá. Listo. Bueno, aquí podríamos tener, tenemos la posición final, ¿cierto? Tenemos la velocidad inicial para ese punto que sería cero. Tenemos la aceleración. Sin embargo, de caída en caída aún no sabemos cuánto vale el tiempo. ¿Listo? Por lo tanto, podemos pasar a la siguiente ecuación. ¿Listo? Entonces, de esta ecuación que tenemos, tenemos la aceleración, tenemos la posición final, ¿sí? Que es la altura. Tenemos la velocidad inicial que vale cero, ¿sí? Y la velocidad final que vale, que es lo que tenemos que hallar. ¿Listo? Entonces, para esta parte, pues podría servirnos esta ecuación. ¿Listo? Entonces, vamos a escribir los datos para la parte C. ¿Listo? Entonces, en la parte C, entonces, ¿cuáles son los datos? Bueno, solución, copio los datos siempre. Entonces tenemos que la velocidad inicial equivale a 0 metros sobre segundo, ¿sí? ¿Eso en qué sentido? En que nos paramos es en este punto, ¿no? Tomamos como referencia aquí, donde está la máxima altura. ¿Listo? ¿Qué otro dato tenemos? Entonces ya sabemos que la altura hasta donde retorna equivale a 20.4. ¿Listo? Entonces, otro dato que tenemos, entonces es la altura, o sea, la posición final, o y final, equivale a 20.4. ¿Listo? 20.4 metros. Otro dato que tenemos es la gravedad, que equivale a menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces con estos datos ya podemos utilizar nuestra ecuación. Entonces nuestra ecuación, recuerde que es que nuestra ecuación nos dice que dos veces la posición final, bueno, aquí la vamos a llamar y final, menos y inicial por la gravedad va a ser igual a ¿quién? A la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. ¿Listo? Entonces, como estamos tomando como punto de referencia el dato más alto, entonces este vale 0. ¿Listo? Y la velocidad inicial también en ese punto vale 0. ¿Listo? O sea, en este punto de arriba, ¿no? Aquí donde estamos tomando como punto de referencia este, ¿no? Que es más fácil tomarlo. ¿Listo? O sea, punto de referencia va a ser este y vamos a tomar la caída. Bueno, entonces posición final. Entonces aquí la posición la velocidad final, ¿sí? Vamos a hallar la velocidad final. Entonces eso nos va a dar ¿cuánto? Bueno. Entonces reemplacemos los valores. ¿Listo? Entonces reemplazamos nuestros valores. Entonces nos dicen que dos veces, ¿cierto? O podemos despejar b final, ¿no? Entonces despejando b final al cuadrado, entonces ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que dos veces y sub f por la gravedad va a ser igual a ¿quién? A la velocidad final al cuadrado. Entonces, para quitarnos el cuadrado sacamos raíz acá y raíz acá. ¿Listo? Entonces quiere decir que la raíz cuadrada de dos veces y sub f, y final, por g va a ser igual a ¿quién? A la velocidad final. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí el y final es negativo, ¿sí? En el sentido de que, ¿qué? De que la posición con respecto a este punto es negativa, ¿no? Como les digo, es como si yo me estuviese parando sobre el punto más alto y trazo mi sistema de coordenadas. Es decir, aquí trazo el sistema de coordenadas. Hagámoslo de otro color. Listo. Entonces trazo mi sistema de coordenadas aquí. Entonces este será el X, los X. Este serán los Y, ¿cierto? Entonces será el Y, ¿no? Entonces de aquí para abajo los Y son negativos. ¿Listo? Entonces ese factor lo podemos tomar acá.
¿listo? En la solución de nuestro ejercicio. Ahí lo que debe tener cuidado es con los positivos y negativos, ¿listo? Entonces reemplazando o evaluando, ¿listo? Entonces tenemos que la raíz cuadrada de 2 veces por 9.8, sí, multiplicado por la altura, que la altura nos dio 20.4, ¿listo? Eso que va a ser igual, velocidad final, ¿listo? Entonces si nosotros desarrollamos esa operación, ¿listo? Entonces, ¿cuánto nos da? Nos da 2 por 9.8 por 20.4 igual 30. Esto nos da casi 400, listo, aproximadamente 400. En la calculadora da 399, listo, pero lo podemos aproximar a 400, listo. Y si le sacamos raíz a 400, entonces esto ¿qué? Nos da 20 metros por segundo, listo. Recordemos las unidades acá, qué pena, se me habían olvidado, listo. Entonces borremos acá, entonces va a ser 2 multiplicado por la altura, que era, bueno, por la gravedad, que era menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado, listo, multiplicado por la altura, que como les decía era negativo, 20.4 metros, listo, y esto va dentro de la raíz. Entonces aquí metros por metros, aquí en esta parte nos va a dar metros cuadrados sobre segundos cuadrados, listo, y velocidad final. Y si sacamos la raíz de cuadrado y cuadrado nos queda metros sobre segundos, listo, y la raíz de 400 es 20, listo. Entonces esa es la velocidad final, listo. Claro, tiene que coincidir, sí, tiene que coincidir. ¿Debido a qué? Debido a que como fue lanzada la esfera, listo, en la forma de que fue lanzada la esfera, listo, acá cerramos. Claro, cuando sube la esfera en esta misma dirección o en ese mismo punto, es decir, acá cuando ya va hacia abajo, debe tener la misma velocidad, que son los 20 metros sobre segundo, ¿listo? Entonces realmente serían menos 20 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque va en la dirección negativa, ¿listo? Entonces aquí en esto sería ya, bueno, si le metiésemos vectores, realmente esto iría en la dirección menos i, ¿no? Menos j, ¿cierto? Entonces esto realmente menos j, ¿sí? Menos j, entonces esto realmente nos daría, la magnitud sería de menos 20 metros sobre segundo, ¿listo? Entonces tenga en cuenta eso, ¿no? Hacia dónde tiene que ir la velocidad, ¿listo? Bueno, y lo siguiente es la última parte, ya es hallar la velocidad y posición en t igual a 5, ¿listo? Entonces para esa podemos utilizar para hallar en t igual a 5, bueno, la velocidad. Entonces podemos utilizar nuestras ecuaciones de cinemática común y corriente. Entonces si nos piden hallar una velocidad, entonces nos están pidiendo la velocidad final, ¿sí? Entonces, ¿cuál ecuación nos serviría? Nos serviría esta, ¿no? Ya tenemos la velocidad inicial, tenemos la gravedad o la aceleración y tenemos el tiempo. El tiempo es de 5 segundos, ¿listo? Entonces utilizamos esta ecuación. Entonces ya solución, ¿listo? Entonces copio los datos. Entonces tenemos velocidad inicial igual a, bueno, solución, velocidad inicial a cuánto, a 0 metros sobre segundo,
¿listo? Tenemos el tiempo que es igual a 5 segundos, ¿listo? Y tenemos la aceleración, ¿cierto? Entonces la aceleración, que es la misma gravedad, igual a menos 9.8, ¿no? Menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la ecuación? La ecuación nos dice que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración, que es la gravedad, por el tiempo, ¿listo? Entonces, de aquí podemos cancelar datos, esto se nos va, ¿listo? Y simplemente multiplicamos g por t. Entonces, la velocidad final va a ser igual a ¿quién? A menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿listo? Multiplicado por el tiempo, que es de 5 segundos, ¿listo? Entonces cancelamos este con uno de los cuadrados, ¿listo? Entonces, al hacer esa operación, eso nos da que es, perdón, no, aquí las estaban barrando, velocidad inicial no vale 0, vale 20 metros sobre segundo, ¿sí? Porque eso es con lo que es lanzada la esfera desde el edificio, perdonen ahí, ¿sí? O sea, la esfera, cuando es lanzada del edificio, ¿sí? Sale con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Entonces no importa si sube o baja, ¿listo? La velocidad inicial siempre va a ser igual a 20 metros sobre segundo, ¿listo? Disculpen. Entonces aquí tocas, aquí este no se cancela, ¿no? Este no se cancela, qué pena. Entonces, velocidad inicial vale a 20 metros sobre segundo, bueno, V sub I o V sub 0, a veces unos libros la colocan como V sub I, otros como V sub 0, listo. Entonces aquí, bueno, ya teníamos esto más los 20, ¿sí? Metros sobre segundo, listo. Entonces, si hacemos esta operación, nos da que la velocidad final, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos 29, ¿sí? Metros sobre segundo, listo. Puede que se aproximen datos ahí. Bueno, entonces esta es la operación de la velocidad final, listo. Ahora para la posición. Entonces, para la posición, entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos tiempo, ¿cierto? Tenemos tiempo, que es igual a 5 segundos. Tenemos gravedad, que es igual a menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Tenemos, ¿qué más? Tenemos posición inicial, ¿sí? Tenemos posición inicial, que la posición inicial equivale a 0. ¿Listo? Entonces, con estos datos podemos utilizar la fórmula de y igual a ¿quién? Y final va a ser igual a y inicial más, bueno, y tenemos velocidad inicial, ¿no? Velocidad inicial es igual a 20 metros sobre segundo, ¿listo? Entonces va a ser igual a ¿quién? Velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿listo? Entonces simplemente sustituimos estos valores, entonces y sub f va a ser igual a ¿quién? Entonces aquí desde donde es lanzada la bola, como estamos tomando como punto de referencia la azotea, ¿sí? Entonces quiere decir que esto equivale a 0, ¿listo? Entonces ya con ese, ¿listo? Con esto tenemos que la velocidad inicial, que es 20, ¿listo? Que es 20 metros sobre segundo multiplicado por el tiempo, que es 5 segundos, ¿listo? Más un medio de la aceleración, que es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿listo? Multiplicado por el tiempo, que es 5 segundos elevados al cuadrado, ¿listo? Entonces cancelamos estos segundos cuadrados con los segundos cuadrados, pero no se le olvide que el 5 sí tiene que elevarlo al cuadrado, ¿listo? Y aquí cancelamos segundos con segundos, ¿listo? Entonces a la final nos queda que y sub f va a ser igual, después de hacer esta operación, ¿sí? Después de hacer esta operación nos va a dar que esto es
menos 22.5 metros, ¿no? Esta altura es con respecto a la terraza. Recuerde que esto es el origen, ¿cierto? El origen es ¿quién? La terraza. ¿Listo? El origen es la terraza. Entonces, quiere decir que van a ser menos 22 metros por debajo de la terraza, ¿sí? O sea, la posición final para ese tiempo va a ser aquí, ¿no? Va a ser menos 22 metros, o sea, por acá. Esa es la Y final que hallamos, ¿no? Menos 22.5 metros, ¿listo? O sea, desde acá hasta acá. Esto, esa es la posición final. Bueno, entonces con este ejemplo, el cual hemos utilizado todas las ecuaciones de cinemática, y adicionalmente analizamos ejemplos de caída libre, pues dejamos lo que es la parte de cinemática.